Una vez que acabé de ropar y acostar a mis hijos, me dirigí a mi habitación. Mi esposo ya estaba ahí. Estaba también preparándose para dormir. Cuando mi esposo sale del baño, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del canal Aquí me bajo. La siguiente historia, antes de empezar a contarla, queremos dar un poquito de contexto de lo que trata. Los hechos que les vamos a platicar suceden al oriente de la ciudad de Monterrey, específicamente en el municipio de Juárez, Nuevo León. El relato acontece en las zonas de la colonia Monteverde, Montecristal, Valle Sur, entre otras colonias de esa zona. Es una zona no totalmente urbanizada. Si ustedes entran a una de estas tres colonias que acabamos de mencionar, se encuentran con casetas de vigilancia, transporte público, alumbrado, drenaje, etc. La urbanización típica. Pero entre más te adentres en la colonia, empezarás a notar cada vez menos urbanización, menos alumbrado, en ocasiones en total oscuridad más que la iluminación exterior de las viviendas, más caminos de tierra que pavimentados, y en muchas partes hay terrenos que no están ocupados, que son pura vegetación. Entonces puedes encontrarte casas a cada 300 metros, cada 500 metros o cada 100 metros, a diferencia de la entrada donde todos los terrenos están ocupados. Por ende, las casas están más cercanas entre sí y hay más concentración de gente. Habiéndonos empapado en el contexto de esa zona de Juárez, Nuevo León, el relato trata sobre una criatura enorme y animalesca que se manifiesta en esta zona. Ya han habido múltiples avistamientos de los lugareños que son muy conocidos. Por ejemplo, hay historias que ya se conocen donde un grupo de jóvenes iban en su camioneta e iban siguiendo a esta cosa, la cual iba brincando en los techos de las casas por la calle donde iban circulando ellos. Llevaban bastante velocidad. Para un humano iba a ser imposible correr esa velocidad y esta cosa iba saltando por los techos con una enorme facilidad. Y también hay otras historias menores donde algún vecino vio salir esta criatura de un arroyo cercano o ir de regreso al mismo para perderse en la oscuridad. La historia que hoy les traemos es algo similar a estas, así que sin más preámbulo, esta es la historia que titulamos Una criatura gigante en Juárez, Nuevo León. Una noche estábamos mi esposo y mi familia a punto de irnos a dormir. Yo estaba preparando el lonche de mi esposo y el de mis hijos para el siguiente día. Un rato después, ya que terminé lo que me tenía ocupada en la cocina, fui al cuarto de mis hijos para arroparlos, contarles un cuento para dormir. Eran casi las 9 de la noche, así que no era tarde. Una vez que acabé de arropar y acostar a mis hijos, me dirigí a mi habitación. Mi esposo ya estaba ahí. Estaba también preparándose para dormir. Cuando mi esposo sale del baño, mi esposo y yo nos quedamos inmóviles. Estábamos bastante aterrados. Este sonido que había venido de afuera se escuchó bastante retirado. Claramente era un animal bastante grande que emitió este rugido. Algunos de los perros de mis vecinos de alrededor comenzaron a ladrar enfurecidos y otros a llorar. Esto nos desconcertó demasiado. No sabíamos qué hacer, no sabíamos si llamar a la policía o si llamar a Protección Civil. No sabíamos realmente qué tan peligroso podía ser aquello que escuchamos porque era la primera vez que lo escuchábamos. Todos estos pensamientos estaban pasando por mi mente cuando de pronto escuchamos un sonido en el techo de mi casa, como si algo muy grande y muy pesado hubiera pasado corriendo a toda velocidad. Mi casa pues es de un tamaño regular, es de un piso solamente. Requieres recorrer unos 9 metros a lo ancho para después encontrarte con nuestro patio lateral. Donde vivimos en la colonia es en las zonas alejadas donde hay menos casas y menos urbanización. Esta cosa saltó, llegó a mi techo y de 2 pasos recorrió todo el ancho de mi techo para después brincar al patio lateral y después saltar al terreno aledaño que está vacío. No les miento, esta cosa cimbró la casa cuando brincó sobre el techo. Las ventanas y puertas vibraron. También cuando esta criatura pasó sobre el techo fue cuando los perros de alrededor de mis vecinos estaban en su punto más crítico, ladrando descontrolados y llorando. Un relajo muy ruidoso lo que estaban haciendo estos animalitos. Y lo más extraño es que, al momento que esta cosa pasó por arriba de mi casa y saltó hacia los terrenos de al lado que están vacíos y que no hay casas ahí, los animales en ese instante dejaron de ladrar. Todo fue silencio absoluto, como si algo los hubiera callado de tajo.
Solo escuchamos hierbas, árboles y ramas moverse mientras esa cosa se alejaba. Ya no se escuchó nada por el resto de la noche, lo cual fue bastante inquietante, así que pues por obvias razones nos la pasamos en vela mi esposo y yo. Una noche yo venía de regreso en mi trabajo. Cuando es día de pago yo llego a la entrada de la colonia en Montecristal y ahí venden de todo tipo de comida, tacos, pollos, hamburguesas, etc. Me acerqué al puesto de tacos favorito, pedí la comida y una vez que me la entregaron empecé a caminar rumbo a mi casa. Mi casa está ubicada en la parte que está a mediación de la colonia, que es justo donde empieza a bajar la urbanización. La mayoría de las calles ya están pavimentadas, pero algunas todavía tienen algo de caminos de tierra y uno que otro terreno aún se encuentra vacío, pero ya la gran mayoría está ocupado y urbanizado. Yo iba camino hacia mi casa, ya estaba a 3 cuadras de distancia, di vuelta en la segunda cuadra y empecé a caminar cuando de pronto escuché detrás mío que algo venía corriendo, pero se escuchaba que venía desde arriba, no venía a nivel de calle, lo escuchaba arriba de mí, pero atrás. Esto me asustó muchísimo, yo pensé que me iban a asaltar. Siempre que vengo de noche cargo conmigo una navajita de bolsillo, para no estar desprotegido, porque estas colonias, como no tienen la urbanización completa y hay partes muy oscuras porque no hay alumbrado, propicia que haya asaltantes en la zona. Entonces me preparé. Saqué mi navaja de mi bolsillo, la extendí y la tenía en mi mano. Estaba listo, pero no veía a nadie. Al momento de empezar a escuchar este ruido me volteé a ver quién venía, pero no logré ver a nadie. Sin embargo, seguí escuchando que alguien se acercaba. No podía ver lo que era. Lo malo de esta calle era que sí tiene alumbrado, pero en ese momento estaba fallando. La calle estaba parcialmente oscura. Lo único que iluminaba eran las luces exteriores de las viviendas. Estas luces iluminan unos cuantos metros al frente, por lo tanto no lograba ver nada acercándose a mí, pero seguía escuchando que algo venía, algo muy grande y pesado. Me empezó a dar mucho miedo, así que me volteé rápidamente, empecé a correr a toda velocidad las últimas 2 cuadras que restaban para llegar a mi casa. Mi cuerpo estaba inundado de adrenalina de tanto miedo que tenía y seguía escuchando que algo venía detrás de mí. En una de las ocasiones en las que volteé hacia atrás, sobre una de estas casas que estaba bien iluminada, pude ver de reojo como algo enorme saltó del techo de uno de los vecinos al techo de esta casa. Algo venía saltando en los techos. Iba avanzando al paralelo mío, solo que un poco hacia atrás. Estas casas son anchas, no son casas pequeñas. Son casas anchas y esta cosa en 2 pasos ya recorrió una casa completa y saltaba a la siguiente. Una vez llegando al cruce para la siguiente cuadra, la de mi casa, desde la esquina son como unos 400 metros hacia adelante para poder llegar a la siguiente zona donde hay casas. Esta cosa iba saltando por los techos, así que mi preocupación aquí era que fuera a bajarse y me fuera a seguir a nivel de calle, dándome alcance más fácilmente, pensé. Me paré en seco antes de atravesar el cruce. Volteé hacia atrás para ver a esta criatura y qué era lo que iba a hacer, estar preparado para lo que fuera. Esta cosa se detuvo. Lamentablemente donde se detuvo era una casa que estaba sola, no abandonada, pero era una casa de fin de semana y la gente venía cada cierto tiempo. Estaba totalmente apagada, salvo una lucecita al frente que no iluminaba gran cosa. No podía verlo, solo veía una sombra parada en el techo. De pronto, pasa un carro detrás de mí con las luces altas. Esas luces tan malamente usadas que traen de LED, de China, baratas, que iluminan para todos lados y no solamente iluminan el frente. Y entonces te encandilan. Las luces de este carro me dejaron ver qué era lo que había en el techo y a su vez, esta cosa, cuando vio que la luz estaba muy fuerte, se volteó rápidamente y se alejó igualmente, saltando sobre las casas de regreso. Esa pequeña fracción de segundo en la cual aquel auto encandiló a esa criatura me permitió ver que era un animal desconocido. Una criatura enorme, peluda, de color negro y fácil medía unos 2,5 metros de alto. Era como si estuviera viendo un gorila, pero mucho más grande. No soy un experto en gorilas, pero pienso que estos han de medir alrededor de unos 2 metros. Esta cosa medía entre 2,5 y 3 metros y no estaba erguido. Estaba como se para un gorila, o sea, en las 4 patas. Imagínate si estuviera parado erguido, fácilmente mediría unos 4 metros. Al momento de ver esta cosa y ver que se alejaba, me espanté. Las canas que me ves son producto de aquel susto al ver iluminada aquella criatura.
Rápidamente corrí de nuevo la última cuadra para llegar a mi casa. Afortunadamente, este último tramo estaba bien iluminado, así que pude llegar a mi vivienda sin mayor problema. Pero siempre me quedé la incógnita. ¿Qué hubiera sucedido si aquel auto no hubiera pasado detrás de mí y no hubiera deslumbrado a aquella criatura? ¿Me habría seguido hasta mi casa? ¿Me habría alcanzado? Nunca lo sabré y no deseo averiguarlo. Muchas gracias a todos por haber escuchado este relato de la criatura que aparece en Juárez, Nuevo León. Si les gustó el contenido, por favor no olviden darle me gusta, suscribirse y seguirnos para seguir escuchando más historias como esta. Disculpen que en las últimas semanas el formato que estuvimos manejando era un poco burdo y repetitivo en cuanto al fondo que siempre ponemos de un auto manejando en la lluvia. Lo que pasa es que tuvimos unos problemas con nuestro equipo de grabación, pero afortunadamente ya está todo correcto, ya tenemos todo en línea y funcionando y pudimos adquirir un micrófono de mayor calidad para grabarles de una manera más limpia y más acorde al canal. Así ustedes puedan seguir disfrutando de nuestros relatos con la mejor calidad de audio y que tengan la mejor experiencia al escuchar un relato de terror en nuestro canal. Muchas gracias y buenas noches.